En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Y cuando pasaron 33 minutos de la hora 15, vamos a saludar a Eugenia Flaiván, quien es tiene referencia en astrología y bienestar. La pueden encontrar en su Instagram, astro-wiz. Eugenia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, te saludamos en Aire de Santa Fe. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos en este 1 de enero. ¿Cómo están? Bueno, feliz año para todos y muchas gracias por este espacio. Eugenia, estamos saludándote, Juanjo y Esteban. Primeramente para saber, ¿entramos en un año bueno para la Argentina? ¿Entramos en un año bueno para el mundo? ¿En qué estamos? A ver, el parámetro de bueno o malo en realidad es... a mí no me gusta hablar de buenos y malos porque en realidad uno no sabe mucho cómo se van a desarrollar ciertas cosas y además porque pensar en términos de buenos o malos años condiciona, ¿no? En definitiva también una cosa es el contexto general, que para el mundo va a traer cambios, es un año de cambios en general, y ahora vamos a hablar un poquito de qué tipo de cambios. Y para la Argentina, bueno, la Argentina está pasando por un proceso de transformación súper importante, que ya viene de hace unos cuantos años, y este año se presenta como un año, por lo menos, y ya medio que lo estamos viendo, como un año complejo. Pero después está lo que para mí es más importante, lo que cada uno puede hacer particularmente, con las energías o con los movimientos que están disponibles en su propio proceso personal, ¿no? Todo lo que digamos acá puede tener cierta repercusión a nivel colectivo, pero después es lo que cada uno haga con eso que está pasando y también lo que impacte en su propia carta natal. Cada uno de nosotros tiene un mapa particular, entonces lo que pasa en el cielo hay que analizarlo también en el mapa, en la carta natal de cada uno de nosotros. Pero fundamentalmente hay como ciertos lineamientos o ciertas, temas importantes que se van a desarrollar este año. Ajá. ¿En qué porcentaje depende de nosotros y en qué porcentaje depende de la astrología? Es el tema del libre albedrío versus lo destinal, ¿no? Más o menos. A ver, hay algo que puede afectar al mundo, por ejemplo, el tema de la pandemia. Ningún astrólogo podría haber dicho a ciencia cierta, o digamos, no sé si para mí excede lo que es el marco de la astrología, que iba a venir una pandemia en donde íbamos a tener que estar confinados por el COVID. Sin embargo, sabíamos que era un momento de mucho cambio, de mucha transformación, que indefectiblemente nos iba a llevar un poco a cada uno de nosotros a tener una mirada bastante introspectiva. ¿Qué situaciones o qué coyuntura iba a aparecer para que eso se manifieste? Eso es medio algo que no tenemos la bola de cristal, ¿no? Entonces, sí, lo que marca la astrología es como un rumbo. Algo va a pasar en este sentido, o sea, se vienen tiempos de cambio, se vienen tiempos de, como fue la época del COVID, de disolución de ciertas estructuras, de rotura de ciertos parámetros que nos anclaban al deber ser, a los mandatos, ¿no? Estructuras que estaban muy firmes. Ahora, ¿de qué manera se va a presentar ese cambio? Uno no lo puede saber, o por lo menos creo que se puede intuir en base al análisis de cómo está el mundo hoy, pero después en cada uno de nosotros en particular hay que analizarlo en su carta natal y ahí las decisiones que podamos tomar para acompañar ese proceso. ¿Y a qué voy? Si es un año de cambios, bueno, tratar de acompañar ese cambio, ¿no? De ver qué tenemos que dejar atrás, qué podemos hacer nuevo, en qué podemos innovar, ¿no? ¿Qué miedos tenemos para realmente hacer algo más original de nuestras vidas? Ahí está un poco el proceso del libre albedrío versus lo que está marcado como color en una época determinada, ¿no? No sé si se entiende. Sí, totalmente. Es difícil de todas maneras para medir con los astros y demás en un país tan cambiante. Debe ser difícil hacer astrología en Argentina. Sí. Sí, y hay muchos que son expertos en lo que es astrología mundana, no es mi especialidad, a pesar de que me gusta y he indagado y he profundizado, pero la astrología ya aplicada a la carta natal de los países, a la carta de asunción, por ejemplo, de un presidente, los procesos de cambio en la carta natal de un país o la carta astral de un país, bueno, son especialidades astrológicas, ¿no? Y por supuesto que es difícil. La Argentina tiene un mapa natal bastante desafiante, pero
no creo que haya nada que sea absolutamente condicionante de que algo funcione o no funcione, ¿no? Si uno le pone conciencia, lo que tiene que darse cuenta, como en la propia carta natal de cada uno de nosotros, es, bueno, cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras partes más flojas, más débiles, y trabajar para poder construir en base a eso, ¿no? Eso lo tiene la astrología, nos da como una hoja de ruta. Bueno, esto es lo que somos. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto que soy? ¿No? Y voy a pasar por ciertos procesos en la vida. ¿Cómo los voy a enfrentar? ¿Los voy a aprovechar? ¿Los voy a negar? Tiene que ver un poco esa es, ¿no? El destino versus el libre albedrío. No todo es libre albedrío y no todo es destino tampoco. En primer lugar, ¿cómo nos predisponemos para acceder a este tipo de situaciones y estar predispuestos a los cambios? Y después, ¿de qué manera los afrontamos? Porque imagino que esa es la parte tal vez más compleja. Uno puede predisponerse para hacer algún cambio, después llevarlo a cabo me parece un poco más complejo, ¿no? Sí. Venimos, a ver, hablando un poco de este 2024, ¿qué es lo que nos trae este 2024, ¿no? Hay para mí dos temas que son fundamentales. Uno es el uso de la proactividad, de la decisión, de la voluntad de avanzar, que también implica, en su versión más fea, del uso de la agresividad y de la violencia, ¿no? Creo que como humanidad, y la Argentina particularmente también, tiene que aprender cómo usar todo este bloque de energía que en su lado más positivo representa la capacidad de ir hacia adelante, de actuar, de ser proactivo, de ser entusiasta, ¿no? De dar el primer paso para generar algo, y el mal uso de esta cualidad es la violencia y la agresividad. Y después, otro bloque muy importante para mí, otra temática muy importante del 2024, es el uso de la libertad de buscar la parte más original nuestra, ¿no? Y de las grandes transformaciones y las grandes roturas de modelos de estructuras pesadas, ¿no? Siempre parte de la dinámica del mundo es que cuando una estructura, algo se crea y por paso del tiempo se va poniendo vieja, y hay momentos en donde esa estructura se tiene que romper sí o sí, y ese momento de cambio de estructura, bueno, es un momento como de una crisis, si se quiere decir. Eso pasó un poco en la pandemia y estamos en el final o en el comienzo de qué vamos a hacer con eso que se destruyó y cómo vamos a construir algo nuevo. ¿Y cómo hacemos eso? La pregunta, si no entendí mal, es, bueno, ¿cómo podemos hacer para acompañar ese cambio? Primero, para mí hay algo muy importante en esto. Cuando uno reprime la voluntad, cuando uno reprime el propio deseo, cuando no encontramos qué es lo que queremos hacer o hacia dónde queremos ir, lo que se genera es una frustración. Y la frustración genera, en general, como impotencia, ¿no? Cuando cuando no encontramos lo que queremos hacer, o cuando lo encontramos pero no nos animamos porque tenemos muchas estructuras que nos pesan, lo que se genera es una frustración. Esa frustración hace que nos paralicemos. Y esa parálisis, lejos de calmar la energía más activa, la energía potente que tenemos para iniciar cosas, lo que hace es hacer como una olla a presión y que en algún momento salte, y salte de la peor manera. Entonces, si estamos en un proceso de cambio, donde Plutón va a entrar en Acuario, igual definitivamente va a entrar un poco más adelante, pero ya estamos en un proceso como de transformación en épocas. A ver, el momento anterior de la historia donde Plutón estuvo en Acuario fue la época de las revoluciones, ¿no? Entre 1778 y 1798. Entonces estamos en un proceso parecido como de revolución del status quo. Entonces en cada uno de nosotros este proceso impactará de acuerdo a nuestra carta natal. Pero sí es un proceso para aprovechar, para ver de qué manera podemos cortar con los lazos de los padres, de la familia, de la sociedad, y poder encontrar eso más original que tenemos cada uno de nosotros, como propio. Potencial, claro, propio y como de potencial expresión, ¿no? Y por otro lado, es un año en donde la humanidad entera va a tener que aprender a manejar la ira, la violencia, la agresividad, y encauzarla a el encuentro de la voluntad y el deseo. O sea, si yo sé hacia dónde quiero ir, me pongo manos a la obra, hacia allá voy, me costará más, me costará menos,
pero sé lo que quiero hacer, sé cómo tengo que avanzar, doy el primer paso. Y lo que no hago es, no genero una olla a presión, frustrándome, que lo que va a hacer es hacer saltar esa potencia que está disponible para que se genere una revolución. O sea, si juntamos las dos cosas, puede ser momentos en donde en el mundo se generen muchos focos de cambio. Sí, de cambio, y de cambio quizá no amablemente, no Claro. como una transición amable, ¿no? Entonces, terminando, ya te digo, la pregunta tuya creo que era ¿cómo podemos hacer cada uno de nosotros? Creo que la pregunta este año es encontrar qué cosas nos están limitando para ser lo más espontáneos y libres posibles, y cuál es la manera de dar el primer paso. O sea, preguntarnos cada uno de nosotros qué nos está frustrando, qué nos está enojando, que hace que todo el potencial de dar primeros pasos, ser proactivos, quizás esté un poco paralizado, y eso genere bronca, genere rabia fundamentalmente, ¿no? Y nos paralice en un estado de frustración. Un poco iba atado a lo que venías diciendo, la pregunta que te iba a hacer, y que tiene que ver con tal vez entender uno mismo cómo hace esos pequeños cambios, porque uno cuando tal vez escucha estas referencias dice, bueno, no, pero son cambios muy grandes para mi vida, cambios que deberían trastocar todo mi momento o toda mi situación de vida actual. ¿Cómo hago para hacerlo despacio? ¿Cómo hago para aprovechar estos tiempos de cambio? Es momento. Es momento. Bueno, los astros dicen que sí. Que es momento para apostar a los cambios. Exactamente. ¿Cómo hago en el paso a paso? Primero, si bien esto es algo que está disponible para todos como humanidad, imagínense que somos no sé cuántos millones de personas en el mundo, obviamente no todos nosotros vamos a estar pasando por un cambio revolucionario en nuestras vidas, eso sería ilógico pensarlo. Ajá. Entonces, todo esto tiene que después, con un astrólogo, ser leído dentro del mapa natal de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, lo que para vos va a ser un cambio a nivel laboral, para mí puede ser un cambio a nivel de relaciones, o puede ser un cambio a nivel de, digamos, de amigos, o vaya a saber dónde. O sea, cada uno de nosotros tiene un mapa natal y estos cambios se van a ver circunscriptos a un área particular. Entonces, a cada uno de nosotros se nos va a presentar de la manera que se nos tenga que presentar, de acuerdo a nuestro ADN energético, que es nuestra carta natal. Ahora, sí es cierto que la humanidad va a acompañar un proceso de cambio, ¿no? Uh-huh. Probablemente el mundo que conocemos hasta ahora no va a ser igual, yo creo que, ya te digo, en 2025. Y voy a hacer una apreciación chiquita. Plutón, que es el planeta de los cambios, de la transformación, y transformaciones potentes, ¿no? Son esas transformaciones que realmente provocan una crisis en el sentido de que lo que era ya no va a volver a ser igual. Uh-huh. Y Acuario, la entrada de Plutón en Acuario marca una era muy importante para nosotros, y Acuario tiene que ver, entre otras cosas, con la tecnología. Y hace poco que salió todo lo que es inteligencia artificial, que va a crear un cambio trascendental en lo que es la comunicación. Entonces, cada uno de nosotros puede ver en dónde va a hacer ese cambio en nuestra carta natal. Pero sí, como humanidad no vamos a poder desconocer un cambio que nos va a exceder a todos, ¿no? Que sabemos que la inteligencia artificial, ustedes que están en los medios, sí, hasta puede llegar a ser peligrosa si no la usamos bien. Totalmente. Si no seguimos los parámetros de Asimov, de que no se destruya, no nos destruya. Hay unas reglas que hay que seguir con la tecnología para que funcione todo. Si seguimos esos 3 parámetros, vamos bien. Vamos bien. Si no, si toma conciencia propia, ahí ya hay un problema. Porque somos terriblemente inferiores. Exactamente. Y lo que va a estar muy exacerbado, es cierto, y si va a ser para bien o para mal, va a depender de la voluntad, de la suma de voluntades de cada uno de nosotros, es que todo lo que tenga que ver con los cambios, ya les digo, con estas revoluciones que se van a ir haciendo en distintos ámbitos de la vida, de todos nosotros, va a estar como muy exacerbada, ¿no? Como que se van a venir quizá cambios muy veloces, muy profundos, que van a permitirnos, por un lado, reinventarnos, o tener más contacto con la libertad, o sea, qué realmente queremos hacer,
pero también hay que medir, como fue el momento de las revoluciones, que fue algo parecido a lo que puede llegar a pasar ahora. Fue un momento maravilloso, cayó la monarquía en Francia, la revolución industrial, se independiza Estados Unidos, pero bueno, también en un momento fue mal utilizada, ¿no? Entonces hay que ver cómo se utiliza. Siempre es la conciencia en esto que se nos brinda, ¿no? Eugenia. Sí, yo quería preguntar en este caso, hablando de cambios y cómo se arranca el año, yo le contaba a Juanjo que yo soy una persona pesimista por naturaleza. Yo arranca este año y lo único que le pido al año es que no sea tan malo como el año anterior, pero sé que malo va a ser seguro. O sea, ¿cómo hago para intentar meterle onda, para intentar mentalmente predisponerme para los cambios? Que yo digo, no, este cambio que voy a hacer sí o sí va a salir mal. Esto... Si ya venía pifiándola, si cambio algo la voy a pifiar, ¿cómo hacemos para poder por lo menos intentar arrancar con buenas energías? Mira, primero te digo que yo no sé si es una tan mala estrategia si uno realmente no la lleva al pesimismo ultranza que no se puede vivir. No, claro, pero sí. Yo siempre digo algo, ¿no? Que yo a veces parto como de poco. Bueno, voy a tener esto, después todo me suma, ¿no? En vez que ser la gran ilusión de que este año va a ser maravilloso y me voy a comer el mundo, a mí yo te digo que no estoy tan en contra, no desde el pesimismo, sino desde, no tengo mucha expectativa. Y eso es una frase que hasta mi hijo se ha tatuado, ¿no? No esperes mucho y aprecia todo. Entonces, no creo que sea, o sea, si no es desde el lado del pesimismo, pero sí es desde la moderación, me parece siempre interesante tu punto de vista. Pero, a ver, yo creo que la única forma de no caer en el pesimismo es vivir el momento presente. Y realmente, y no lo digo como una frase hecha, ¿no? Claro, no lo digo como un cliché. Si uno sabe desde la astrología, que es la herramienta que tenemos, bueno, vamos a tener que aprender a utilizar este año como humanidad la violencia, la ira, la agresividad, que su lado positivo es animarnos, ser valientes, dar el primer paso. Bueno, yo sé que como energía disponible va a estar eso. ¿Qué puedo hacer hoy? No con lo que me pasó hace 20 años o con lo que me puede pasar dentro de 5. Hoy, ¿qué pasos puedo dar, aunque sean chiquitos, concretos, conscientes, pero valientes para generar cierto cambio? Entonces, concentrarse en el hoy. La verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar. Incluso leyendo el cielo hay una probabilidad o hay un cierto color, lo que yo les decía. Para mí este es un año realmente de cambios, no en la Argentina solamente, sino en el mundo. Cambios que pueden dar lugar a, como les decía con el chat de GPT o con la inteligencia artificial, lo podemos usar para bien o para mal, pero creo que realmente va a ser un año en donde vamos a ver como muy acelerados ciertos cambios, especialmente abril es un mes bastante interesante, entre comillas, en ese sentido. Ahora, lo que va a pasar exactamente o cómo va a pasar, eso no lo podemos saber, porque después está nuestra propia actitud, nuestra propia acción, ¿no? Y no la nuestra, sino incluso la de los que mandan en el mundo, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer, y con esa, no lo llamaría pesimismo, sino con esa moderación que planteás, es, bueno, perfecto, lo que se plantea es esto, posibilidad de cambio, y la necesidad de que cada uno de nosotros aprenda a utilizar la potencia para ir hacia adelante, para caminar, para dar primeros pasos y no frustrar ese deseo y esa voluntad. Porque si la frustramos, eso se convierte en ira, en violencia, sino cómo manejamos adecuadamente nuestra capacidad de movernos y de actuar y de accionar. Lo único que yo siempre pienso, y esto lo trabajo desde el mindfulness también, que es lo otro a lo cual me dedico, ¿no? Que es centrarnos en el aquí y en el ahora. ¿Qué es lo que tengo? Cada uno de nosotros, ¿dónde estamos parados? La pregunta de hacia dónde queremos ir y empezar a dar pasos chiquitos que nos conduzcan hacia un destino que después se puede ir torciendo, después puede ir cambiando, pero la única forma de atravesar la vida de la mejor manera es estar consciente de lo que nos pasa, ¿no? Estar muy atentos, estar presentes. Entonces, de esa manera estamos más atentos. Nos pueden ocurrir menos cosas malas, porque si no estamos pensando en lo que va a pasar o estamos llorando por lo que pasó, estamos en el presente y podemos detectar cosas que están pasando
y de esa manera que no nos sorprendan tanto ciertas cosas. Entonces, y una cosa más que creo que este año es muy importante, la intuición, lo que nos viene, lo que nos aparece. Exacto. Lo que de repente es, y siento que tengo que hacer esto. Allá vamos, Creo que es un año donde la intuición juega un papel fundamental, súper fundamental. Estamos escuchando a Eugenia Flaiván, astróloga. Eugenia, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, un 1 de enero, con lo que eso conlleva, que uno siempre está en familia y te tomaste unos minutos para poder hablar con nosotros y darnos alguna referencia. Para mí, el mensaje, esperanzador. Posibilidades de cambio y estar dispuesto a eso. Si te parece también, decí vos tu Instagram, así la gente que nos está escuchando te puede seguir y puede tomar algunas referencias. Perfecto. Mi Instagram es, @astro_wise, que es W-I-S-E. Bien. Los espero. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, para mí un placer. Por supuesto que siempre tiene que ser esperanzador, de hecho, parte de lo que tenemos que aprender como humanidad es eso, es la esperanza. Bien. Y es conectarnos. Mi mensaje es, conéctense con lo que quieren hacer realmente. No hay ninguna limitación, creo que la limitación más grande que todos tenemos es nuestra mente. Bien. Y este es un año justamente como para cortar ciertas cosas y para ir a la acción, ¿no? Pero a la acción que sea acorde a nuestro deseo y a nuestra voluntad y no que sea como una reacción. Eso es importantísimo. Eugenia, muchísimas gracias y que tengas un muy buen 2024. Gracias a ustedes igualmente. Feliz año para todos. Un beso grande. Eugenia Flaiván, astróloga, nos estaba dando algunas referencias, algunos puntos de partida para comenzar este 2024 de otra manera distinta. ¿Dio por válida tu teoría de que no sea peor que el año